Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Lisa Rodríguez y soy directora de capacitación de Amexme Capítulo Riviera Maya. Les doy la bienvenida a nuestra sesión. El día de ayer inició este programa de fiscal empresarial que estamos realizando en colaboración con el capítulo metropolitano y en coordinación con nuestra compañera socia Mari Carmen Cruz Lara, que en unos momentos más nos va a presentar a nuestro ponente estrella el día de hoy, con temas de vanguardia sobre cuestiones fiscales que hoy en día necesitamos llevar a cabo todo lo referente al IMSS con las nuevas actualizaciones que nos están generando. Así es que les damos la bienvenida. Queremos, por favor, indicarles que arriba de la pantalla les aparece un botón que dice reconectar. En caso de que tuvieran algún problema con la conexión ahorita que el internet está fallando, sobre todo con los días lluviosos, nada más le dan reconectar allí y automáticamente la sesión se vuelve a generar para que nos puedan acompañar. Estas sesiones van a repetirse los días jueves a las 10 de la mañana a lo largo del mes y hasta el día 9 de septiembre para que nos vayan acompañando. Van a ser una serie de pláticas muy interesantes sobre temas fiscales y próximamente vamos a empezar una jornada laboral. Así es que van a ir de la mano en continuidad con los temas que les vamos a presentar. También muy importante, en el chat, en la parte lateral de su pantalla, ya sea en el celular o en la computadora o en la tablet, van a ver un chat. Ahí van a poder estar anotando sus preguntas, vamos a estarlas leyendo y más adelante nuestro ponente va a irlas contestando. Aquí lo que queremos es que ustedes tengan toda la información de primera mano y puedan tener las dudas resueltas o por lo menos una guía más adelante, acompañado de nuestro ponente que también es colaborador del despacho de Cruz Lara y Asociados, para que tengan la respuesta profesional que están buscando. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes de Amexme Riviera Maya. Estamos en Facebook, nuestra página, también en la web y en nuestro canal de YouTube. Ahí si nos siguen en dar suscribirse, van a recibir las notificaciones automáticas de todo lo que estamos llevando a cabo. Así es que los invitamos a continuar con nosotros en las redes sociales. Y sin mayor preámbulo, les doy la palabra a nuestra presidente Araceli Sandoval, quien ella es la que nos ha impulsado a que continuemos con capacitaciones y es la más interesada en que podamos compartir material de calidad con todos ustedes. Así es que bienvenidos, me despido, mi nombre nuevamente Lisa Rodríguez, que tengan muy buen día. Gracias. Yo no lo escucho. Ay, disculpen, tenía mi micrófono apagado. Es un honor para mí saludarlos, agradecerles su participación y compartirles que a través de la Coordinación Regional de Capacitación de Amexme, en coordinación con la Dirección de Capacitación a cargo de Lisa Rodríguez y en unión con la Dirección de Capacitación Nacional y el capítulo Amexme Metropolitano, hemos estado haciendo grandes esfuerzos para traer a ustedes esta jornada empresarial fiscal. Es súper importante para nosotros que las socias continúen capacitándose y deliberando temas que son de vanguardia, temas que van a impactarnos a todos como empresarios. Entonces, pues maravilloso que estén aquí con nosotros. Síganos, como ya lo comentó Lisa, en nuestras redes sociales y acompáñenos en la jornada que vamos a tener. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer nuevamente con ustedes contar en esta plataforma nuevamente con participantes como empresarios, contadores, administradores y todos aquellos interesados en el tema tan importante y relevante como es el tema fiscal. Esto es continuidad de la jornada que iniciamos el día de ayer. Es para mí un placer tener nuevamente con nosotros al contador Esteban González Tapia, que nos ha acompañado en otras sesiones, socio del despacho Cruz y Lara. Y bueno, y en esta ocasión traemos el tema que es pensiones, impacto fiscal en el sistema de pensiones al IMSS. Contador Esteban González Tapia,
Es contador público certificado y profesional certificado fiscal, miembro del Colegio de Contadores de la Ciudad de México y socio del Colegio de Contadores. Contador público registrado y autorizado para emitir dictámenes fiscales y de contribuciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMSS e Infonavit, egresado de la UNAM. A lo largo de la sesión del día de hoy, es importante comentarles que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. También nos lo pueden hacer llegar con antelación vía correo electrónico, el cual se les va a informar a cada una de las personas que se registraron para los siguientes temas que vamos a estar desarrollando cada día jueves de la semana. Damos inicio, sin más preámbulos, con la ponencia del contador Esteban y el tema impacto fiscal. Bienvenidos y espero que sea de gran utilidad, ya que es un tema importante para cada una de las empresas y cada uno de los colaboradores que también forman parte de toda esta estructura. Bienvenidos y buenos días. Damos inicio. Muy buenos días. Como ya le comentaron, vamos a tratar hoy el tema de reformas al sistema de pensiones. Esta iniciativa se construye sobre la reforma del artículo 4 constitucional que establece el derecho a recibir una pensión de los adultos mayores, y el objeto de esta reforma es aumentar la pensión. No sé si aparezcan las láminas. Ahí está. Esta iniciativa de la reforma de pensiones fue presentada el 22 de julio de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuenta con el aval de los sindicatos de trabajadores y empresarios. Aquí mi pregunta, bueno, pues no sé, en el caso de la micro y pequeña empresa, pues creo que no hubo consenso para esta iniciativa de reforma. Yo creo que fueron nuestros amigos del presidente o las grandes empresas, ¿sí? La reforma consta de los siguientes puntos. Lo más importante es que se reduce las semanas de cotización de 1,250 a 750, que es el requisito para alcanzar una pensión garantizada. Se incrementan las aportaciones que van de 6.5 al 15%. El tercer punto es que la pensión garantizada aumentará en una cobertura que tienen estimada del 34 al 82% de los trabajadores. Otro punto es que se aumenta el valor de la pensión. Actualmente la pensión que se está manejando en promedio es de 3,280 pesos y con esta nueva reforma se pretende que llegue a 4,500 pesos. Otro punto es que recibirán una mejor pensión, que los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40% de su pensión al retirarse. Los trabajadores no podrán jubilarse antes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier trabajador que quiera pensionarse tendrá que cumplir mínimo 60 años de edad. Y dependiendo de su salario es la pensión que van a poder tener en un futuro. La reforma tiene mínimos costos fiscales. Bueno, hay que ver para quiénes. Aquí, en realidad, la reforma está encaminada para beneficiar a los trabajadores. El costo más fuerte siempre lo ha absorbido las empresas. Actualmente, el costo de este tipo para las pensiones para las empresas es del 6.15%, lo que representa que con esta nueva reforma, ¿quién creen que va a absorber el costo total o la mayor carga fiscal? Pues las empresas, porque se pretende que con esta nueva reforma se vaya del 6.15 hasta el 13.875%.
lo que pues sí se verá un impacto fiscal y una carga tributaria para las empresas de mayor impacto. Esta reforma va a iniciativa un cambio positivo para los trabajadores y también pretende que haya una reducción de comisiones en lo que cobran las AFORES para que se establezcan en niveles internacionales cercanas al 7.07%. La pensión es una prestación económica y protege al trabajador en los siguientes casos. Por ejemplo, se puede pensionar a un trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo. Aquí quiero hacer énfasis a que la ley del Seguro Social establece que un accidente de trabajo se da inclusive en el trayecto de la casa del trabajador al lugar del trabajo y viceversa. Otro punto en donde se menciona la pensión es al padecer una enfermedad o sufrir un accidente no laboral y al cumplir al menos los 60 años de edad. En el caso de fallecimiento del trabajador pensionado, los beneficiarios quedan protegidos, en ambos casos, previo cumplimiento de los requisitos indicados de la Ley del Seguro Social. El otorgamiento de la pensión se realiza mediante la entrega de una resolución respaldando el derecho al pago de un importe mensual y servicio médico que le brinda el IMSS. Las pensiones se dividen en 3 grupos. Las pensiones para el asegurado relacionadas con la edad comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos pensionar a la edad de los 60 años. A eso se le considera cesantía en edad avanzada. O la vejez cuando cumplamos la edad de 65 años, siempre y cuando cumplamos con los requisitos de las semanas de cotización. Las pensiones para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad comprenden incapacidad parcial, total o invalidez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las pensiones por accidente de trabajo pueden ser por una enfermedad que pueda ser ocasionada por una actividad no laboral. Por ejemplo, por decir una persona que padece artritis, ¿sí? Que se ve incapacitada para poder seguir trabajando y entonces esa persona puede tramitar su pensión por incapacidad temporal o permanente, dependiendo de, pues si realmente ya no piensa recuperarse, se puede convertir en una incapacidad permanente total. Las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado al momento de su muerte comprenden viudez, orfandad y ascendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un trabajador fallece, en el momento de su muerte, la primera que puede pelear el derecho para cobrar la pensión es la viuda o la concubina, ¿sí? En segundo lugar, la orfandad, que son los hijos menores de 16 años y que actualmente hasta 25 años aquellos hijos que sigan estudiando. Y en el último término, los ascendientes. Quiere decir que si algún trabajador pensionado fallece, pero no tiene esposa, ni concubina, ni tuvo hijos, los padres pueden tener el derecho a cobrar esa pensión. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. La principal diferencia entre la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez radica en la edad que cumplen los requisitos que establece la Ley del Seguro Social y se ve reflejado en el importe de la pensión que va a recibir. Si la persona es mayor de 60 años y menor de 65 años y se encuentra dado de baja en el régimen obligatorio, debe solicitar una pensión de cesantía en edad avanzada. ¿Qué es lo que comprende el régimen obligatorio? El régimen obligatorio en la ley del IMSS nos habla de que tenemos que estar inscritos en el IMSS por un patrón cuando existe una relación laboral. Los ramos que nos cubre o nos protege esa ley del IMSS son los riesgos de trabajo, las enfermedades y maternidad, que estas enfermedades y maternidad protege tanto al trabajador como a la familia, ¿sí? La invalidez y vida, que protege al trabajador, la cesantía en edad avanzada y vejez, que también protege al trabajador,
y las guarderías y prestaciones sociales, que en este caso también protege al trabajador o a la trabajadora y en su caso, por ejemplo, a los papás solteros también tienen derecho, por ejemplo, a la pensión al servicio de la guardería. Contador, aquí en este tema tenemos una pregunta exactamente en esta parte de lo que estamos viendo. Tengo la pregunta que me dicen, ¿qué sucede en el caso de que una persona que cotizó durante varios años, más de 20 años para ser exacta, cotizó en el Seguro Social y dejó de cotizar 10 años más, fallece, y en este caso la persona que es su beneficiaria, su esposa, está intentando hacer un trámite ante el Seguro Social para lograr obtener esa pensión? Él dice, o sea, manifiesta ella que tiene todas las cotizaciones, las semanas cumplidas, pero que el Seguro Social no le está dando una información más clara en relación a este tema. Entonces, sí se puede alcanzar esa pensión si pasa esto, cotizas, dejas de cotizar, falleces, pero alcanzas las semanas cotizadas. Tú en ese tema, ¿qué nos puedes decir, contador? Tenemos ahí con tu audio, una disculpa, estamos en vivo, suelen suceder este tipo de detalles. Contador, ¿puedes encender tu micrófono? Perfecto, ya me escuchan, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Adelante. Bueno, en esta instancia, en primer lugar, lo que yo le recomiendo a todos aquellos familiares, cuando un trabajador haya fallecido, lo que tienen que hacer en primera instancia es acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es la Profedet. Se tiene que hacer un juicio de designación de beneficiarios, ¿sí? Este juicio de designación de beneficiarios se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y este juicio se hace para reclamar los derechos y todas las prestaciones que el hoy Oxiso tuvo o generó y que todos sus beneficiarios puedan reclamar el derecho a cobrarlas. Por ejemplo, en el caso de las prestaciones, ante la empresa donde laboró el trabajador, tienen derecho a que la empresa les pague todas las vacaciones que no en su momento no le pagaron al hoy Oxiso, la prima vacacional, la parte proporcional del aguinaldo. En su caso, si tenía fondo de ahorro, le tendrían que pagar el fondo de ahorro y la parte proporcional de la prima vacacional. Eso sería en cuanto a las prestaciones que generó el trabajador en la empresa. Ahora, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? La viuda, la concubina, los hijos o los padres. La concubina, en el caso de que exista el concubinato, se tiene que demostrar a través de un juicio en donde tienen que demostrar que la concubina vivió por lo menos los 5 últimos años con el Oxiso, ¿sí? Y en el caso de la esposa, basta con que presente su acta de matrimonio certificada para que ella tenga el derecho a las prestaciones que tienen que reclamar. Hay otro tipo de prestaciones que pueden reclamar, que es el fondo de ahorro para el Infonavit, ¿sí? Ese fondo de ahorro, si el trabajador cotizó entre los años de 1972 y 1992 y no lo licitó, la esposa o la concubina tienen un término de 5 años contados a partir de la fecha en que falleció el extinto trabajador. Otra prestación que pueden reclamar es la devolución de las aportaciones al SAR, ¿sí? Y estos también les pueden devolver las aportaciones que se hicieron de 1992 a 1997, que sería el 2% de las aportaciones que hace el patrón de la subcuenta de retiro. Ahora, estas aportaciones las pueden solicitar en un término de 10 años contados a partir en que falleció el trabajador. Esto es muy importante porque muchas de las familias no están
al tanto de todo este tipo de leyes y se pierden todos estos derechos. Pero como estoy comentando ahorita, tenemos para el reclamo de la cesantía, del retiro de las AFORES, 5 años a partir de que falleció el trabajador. Y para las aportaciones del Infonavit tenemos 10 años. O sea que aquellas personas que sus parejas hayan fallecido y no hayan reclamado este tipo de prestaciones y no hayan transcurrido esos años, pueden hacerlo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la pensión por el IMSS, cuando fallece un trabajador, se tiene el beneficio de la prestación de los gastos de funeral. Este servicio o esta prestación económica comprende hasta 2 salarios mínimos de generales del Distrito Federal. O sea, estaríamos hablando que la ayuda es como de 6,500 pesos en forma mensual, que también se puede solicitar al Instituto del Seguro Social. Otro tipo de prestación es la pensión por viudez. Si el trabajador fallecido cotizó por lo menos 150 semanas antes de su muerte, la viuda puede solicitar también la pensión por viudez. Tendría que acercarse al Seguro Social y acreditar que es la esposa con su acta de nacimiento, ¿sí? Otra prestación es la pensión por orfandad, que es la que le corresponde, por ejemplo, que puedan reclamar los hijos menores de 16 años o aquellos hijos que tienen 25 años y que siguen estudiando. Esos son las personas, los beneficiarios principales que pueden poder solicitar las prestaciones que generó el Oxiso. Entonces, como ven, pues sí, son una gran serie de prestaciones que mucha gente tiene el desconocimiento y que por eso mismo no recurren a solicitar este tipo de prestaciones. Cualquier duda o cualquier trámite que ustedes quieran hacer, pues estamos para servirles y les podemos ayudar en determinado momento, en cada caso en particular, a llevarlos a cabo. Esa es la respuesta a la pregunta, Maricana. Muy bien, muchas gracias, contador. Así como llevamos esta sesión, cualquier duda en el momento que el tema termine o la diapositiva termine de presentarse, podemos intervenir con otra pregunta más. Tenemos 6 preguntas más que a lo largo de la sesión vamos a ir solventando, más aquellas que también vayan haciéndonos llegar por el chat. Muchas gracias. Continuamos, contador. Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre una pensión en cesantía en edad avanzada o vejez. La principal diferencia radica en la pensión en la cesantía, en que se cumplen los requisitos que establece la Ley de Seguro Social y se ve reflejado en el importe que percibirá. Si la persona es mayor de 60 años, pero menor de 65, y se encuentra dado de baja en el régimen obligatorio, debe solicitar una pensión en edad avanzada, ¿sí? Si la persona tiene 65 años de edad o más y se dio de baja en el régimen obligatorio, después de cumplir los 65 años, puede cumplir su pensión por vejez. Ahora, el porcentaje utilizado para calcular el importe de pensión en cesantía en edad avanzada se asigna dependiendo de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya cumplimos con las semanas de cotización, que es el principal requisito para que nos podamos pensionar, podemos pensionarnos desde la edad de los 60 años. Solo que, ¿qué pasa? No nos podríamos pensionar al 100%, sino al 75%. Y así, si quisiéramos pensionarnos a la edad de 61 años, solamente tendríamos el 80% de la pensión. A los 62 años, el 85%, a los 63, el 90%, y a los 64, el 95%. Y a partir de los 64 años, 6 meses más un día, ya tendríamos derecho a una pensión del 100%. Aquí muchas personas que nos han preguntado que qué nos conviene, si pensionarnos a la edad de los 60 años con un 75% o esperar hasta los 65 años para que podamos obtener el 60% de la pensión. Aquí todo depende del salario, pues, del trabajador. Normalmente, pues, la mayoría de los trabajadores en este país
les estoy hablando como del 84%, solamente alcanzan una pensión mínima garantizada de 3,200 pesos actualmente. Entonces, pues, este tipo de trabajadores, pues imagínense, esperar a los 65 años, pues sí les convendría, porque recibirían esos 3,265 pesos en promedio. Si ellos decidieran pensionarse a los 60 años, solamente recibirían el 75% de esos 3,285 pesos. Pero vamos a ver, hay empleados que si su sueldo es en promedio de 18,500 pesos y se quiere pensionar a los 60 años, si ese mismo trabajador quisiera pensionarse a los 65 años, en vez de 18,500 pesos, su pensión sería de 33,000 pesos. Pero ¿qué pasa? En este caso, nosotros recomendamos que trabajadores con este promedio de sueldo se pensionen a los 60 años. ¿Por qué? Porque van a empezar a recibir esos 18,500 pesos desde la edad de los 60 años. Quiere decir que de aquí a que cumplan los 65 años, ya pasaron más de 60 meses. Y esos 60 meses en dinero les representa 1,110,000 pesos. O sea, van a recibir desde en 5 años 1,110,000 pesos. ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo recomiendo? Porque si ustedes tienen la decisión de pensionarse a los 65 años, esos 1,100,000 tendrían que pasar otros 5 años y medio para que pudieran recuperar ese 1,100,000 pesos que dejaron de cobrar por no pensionarse a la edad de los 60 años. Entonces, en el caso de los sueldos que son muy altos, nuestra recomendación es que aprovechen la pensión a los 60 años. Porque además, pues todos lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Con lo de la pandemia del COVID, pues ya no tenemos garantizada la vida. Entonces, imagínense que y se ha presentado el caso de personas que por esperarse a los 65 años, igual y ya no llegaron, se murieron antes. Entonces ya no tuvieron el disfrute de esa pensión si hubieran tomado la decisión de poderse pensionar a la edad de los 60 años. El trámite, una vez que ustedes tomen la decisión para pensionarse, dura aproximadamente en promedio 6 meses. Entonces, una vez que ustedes empiezan el trámite, pasarán mínimo 6 meses para que les autoricen la pensión, aun cuando no hayan cumplido con todos los requisitos que establece la ley del IMSS. Pero hay una cosa importante, que esos 6 meses, en el momento que les autoricen, se los pagan en forma retroactiva el valor total de los 6 meses. Entonces, mi recomendación para los que piensan pensionarse y manejan sueldos promedios altos, pues que se pensionen a la edad de los 60 años. Y para aquellos que son la mayoría y que son a los trabajadores de menores ingresos, pues ni modo, esperarse a los 65 años, porque pues con esa pensión mínima garantizada, pues la verdad que viva una pareja, suponiendo que el trabajador y su esposa, pues no les alcanza para las necesidades básicas con 3,285 pesos, que es actualmente el monto promedio en el que la mayoría de los trabajadores están recibiendo la pensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya tomamos la decisión? Hacer una solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Si tenemos más de 60 años o más y fuimos asegurados y tenemos al menos 500 o 1,250 semanas de cotización, entonces podemos solicitar esa solicitud de pensión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Actualmente existen 2 leyes para pensionarse, la ley de 1973 y la ley de 1997, ¿sí? Eres asegurado con cotizaciones a partir de julio de 1997, te encuentras de baja en el régimen general de ley. Bueno, vamos a ver, todos aquellos que quieran pensionarse a través de la ley del Seguro Social, pero
estos trabajadores solo es si empezaron a cotizar antes del 30 de junio de 1997. Es decir, si empezamos a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, no tendríamos la opción de poder tomar la pensión con la ley del Seguro Social de 1973. Esta ley es la que más nos conviene. ¿Por qué? Porque aparte de que nos podemos pensionar a la edad de los 60 años en cesantía y 65 en vejez, solamente el instituto nos pide 500 semanas de cotización. Las 500 semanas de cotización equivalen a 10 años de que estuvieron inscritos y cotizando en el Seguro Social, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos conviene? Porque tenemos menos semanas de cotización, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? También tenemos derecho a que el Seguro Social nos pensione a través de esta ley. En caso de que el Seguro Social, en un supuesto, en algún futuro, diga ya quebró el Seguro Social porque no puede pagar las pensiones a los trabajadores, el gobierno federal tendrá la obligación de seguir otorgando de por vida esa pensión, la mínima garantizada, a los trabajadores. O sea, esa es una opción que no podemos dejar de pasar, pero desgraciadamente solo aplica para aquellos que, repito, nuevamente, estuvieron inscritos en el Seguro Social antes del 30 de junio de 1997. ¿Sí? Y otro requisito o condición favorable con esta ley es que podemos retirar la Afore. O sea, todo el sistema que la empresa aportó para el retiro del trabajador lo puede retirar en una sola exhibición de su Afore, cosa que no sucede con la ley de 1997. ¿Cuáles son los requisitos para la ley de 1997? Los mismos. La edad para pensionarse en cesantía sigue siendo la misma, los 60 años, ¿sí? Haya causado de baja en el régimen obligatorio, ¿qué quiere decir? Que ya no esté laborando. Todos aquellos empleados que quieran pensionarse, aparte de reunir con las semanas de cotización, uno de los requisitos es que ya esté privado de trabajo remunerado, ¿sí? Y tenga registro. Y aquí eso es lo malo, que fue un parteaguas de la ley de 1973. A partir de los que se inscribieron o empezaron a cotizar en la ley del 97, que es a partir del 1 de julio de ese año, ahora la ley del Instituto del Seguro Social establece un mínimo de 1,250 semanas de cotización, o sea, de 10 años que teníamos que cotizar de la ley del 73, para la ley del 97 se fue hasta 24 años. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si no reúne las 1,250 semanas de cotización y habiendo cumplido 60 años, no podrá pensionarse, pero sí podrá retirar el saldo de su cuenta individual que tiene en su Afore, ¿sí? Y seguir cotizando. Y esto es lo que ha pasado. Aquellos trabajadores que solo tienen la opción de la ley del 97 y que no han alcanzado las semanas de cotización, pues por mucho que cumplan la edad, no podrán pensionarse hasta que cumplan las semanas de cotización. Y es una de las ventajas que con la nueva reforma al sistema de pensiones, pues este tipo de trabajadores inscritos y que solo tenían esta opción del 97, pues ya van a poder pensionarse con solo 750 semanas de cotización. Contador, en esta parte también tenemos otra pregunta que equivale, ¿en qué afecta el estar dado de alta con un salario mínimo? Es una pregunta que tenemos de un colaborador, de una empresa. Dice, si a mí me dan de alta con un salario mínimo, ¿cuánto tiempo tendría que cotizar? ¿Varían los años de cotización o tendría que incrementarme el salario? ¿A qué se refiere? ¿En qué estaría impactando el tener un salario mínimo para poder gozar también?
Básicamente, el promedio del salario que toma el instituto para determinar el importe de su pensión es el promedio del salario que tuvieron durante los últimos 5 años que estuvieron cotizando. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede tener un efecto importante a la inversa y viceversa. Todos aquellos trabajadores que estuvieron cotizando con un salario mínimo durante muchos años, pero resulta que en los últimos 5 años tuvo un buen incremento de su salario, se va a ver beneficiado porque el instituto va a tomar el promedio de su sueldo de los últimos 5 años, ¿sí? Ahora, la viceversa, si hay gente que estuvo cotizando siempre con salarios altos, pero que por algún motivo ya no pudo seguir trabajando, o por la edad, o porque su empresa ya quebró y ya no pudo tener y conseguir otros trabajos con un sueldo como el que venía teniendo y con el que venía cotizando, entonces su impacto para esa persona pues va a ser muy negativo, porque muchas de esas personas se contratan con un sueldo menor. Al contratarse con un sueldo menor, pues todas aquellas cotizaciones que hizo con un salario alto durante muchos años no le van a servir, porque invariablemente el instituto va a tomar el promedio del salario de los últimos 5 años. ¿Qué es lo que está pasando con los grandes empresarios? Muchas veces ellos pues, cotizan con un salario bajo. ¿Y cuál es la recomendación de todos los expertos en este ramo? Bueno, que los últimos 5 años que tiene, vamos a suponer, si piensa cotizarse, pensionarse a la edad de los 60 años, pues a partir de los 55 años, empezar a cotizar con un salario promedio más alto. ¿Por qué? Porque de esa manera van a obtener un mejor importe para su pensión al final de que al término de los 60 años o de los 65 años cumplidos para la vejez. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de todos los trabajadores, pues tienen salarios mínimos y pues volvíamos a lo mismo. Alcanzarían solamente una pensión mínima garantizada de 3,285 pesos, siempre y cuando cumplieran con sus semanas de cotización y cumplieran con la edad de los 65 años para hacer su trámite de pensión por vejez. Ok, contador, aquí también como parte de toda esta estructura, ¿es recomendable o sería recomendable entonces que tanto los empresarios como cualquier otra persona o individuo que se encuentre en esta situación de tener un salario mínimo o en viceversa, hacer una planeación para su retiro? ¿Es recomendable? ¿A partir de qué año podríamos sugerir que se pudiera hacer esa planeación para que también se pudiera ir estructurando sobre qué base de salarios pudieran cotizar el tiempo que les falta para generar una pensión? ¿Es recomendable hacer esto? Sí, de hecho, mira, desgraciadamente por la desinformación que hay y que la gente, pues, no estamos pensando muchos en querernos morir y a pesar de tener una edad, pues, ya muy próxima a la cesantía, pues no pensamos en una planeación del futuro para una pensión. Y la verdad es que ya cuando uno llega a la edad de los 60 años, pues difícilmente uno encuentra trabajo. Digo, si ya a los 45 años es difícil encontrar trabajo, pues a los 60 mucho menos, ¿no? Entonces sí es recomendable para todas aquellas personas que no han pensado y no se han detenido a pensar que en un futuro pueden vivir de una pensión para no depender pues de los hijos, para no ser dependiente de absolutamente de nadie, pues ir planeando su pensión. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo les sugiero que desde la edad de los 45 años, los que no hayan cotizado o no estén inscritos en el Seguro Social, pues vayan metiéndole semanas de cotización. ¿Y cuál sería la recomendación? Bueno, con un salario no mínimo, tampoco, porque hoy el instituto y las leyes ya no son tan flexibles como antes, ¿no? Porque hoy los sueldos se enmarcan de acuerdo a la actividad profesional que ustedes determinan y por las que se dan de alta ante el Seguro Social. Por ejemplo, si yo doy de alta a un empresario
como director general en el instituto, no lo voy a dar de alta con un salario mínimo. O sea, nadie creería que un director general o un gerente general gana un salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, pues que tributen o que empiecen a cotizar a partir de los 45 años. ¿Por qué a partir de los 45 años? Porque cuando lleguen a la edad de 60 años ya tienen 15 años cotizando. Las 750 semanas de cotización con la nueva reforma o la iniciativa que aún todavía no ha sido aprobada, de hecho se pasó al Congreso de la Unión para su aprobación, pero supongamos que no va a haber ningún problema y va a ser aprobada, pues ya alcanzarían las semanas de cotización y tendríamos un impacto que en los últimos 5 años, a partir de los 55 años, pues incrementar el salario promedio. Porque esto está impactando mucho, porque muchas de las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Se manejan a través de outsourcing, ¿sí? Esas outsourcing, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Les pago un salario bajo y por fuera les estoy pagando, pues, el complemento de su sueldo. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores en cuestión de su pensión y en cuestión de su afore, pues van a tener menos aportaciones. Entonces, pues volvemos a lo mismo, los trabajadores que menos ganan siempre son los que más perjudicados son. Inclusive, ¿por qué? Porque inclusive si quisieran cotizar para un crédito de vivienda ante el Infonavit, pues con un salario bajo, pues su crédito es muy bajo. Y igual, sus aportaciones del 2% que le aporta directamente la empresa sobre su salario, pues va a ser mínima. Al final de toda su trayectoria, pues el acumulado de su cuenta individual de retiro, pues con un salario mínimo, pues sería cualquier cosa, ¿no? Y con la ley de 1997, ese es otro de los temas, que ya no están pensionados directamente por el IMSS, sino por una aseguradora o una afore. Y dependiendo de lo que hayan acumulado en su cuenta de afore, es lo que van a determinar para poderles garantizar la pensión mínima garantizada. O sea, nadie puede pensionarse con la pensión mínima, o sea, abajo de la pensión mínima garantizada, que actualmente es de 3,285 pesos y que con la nueva reforma que se pretende aprobar, se incrementará en promedio a 4,500 pesos. Entonces, como verás, pues cotizar con salarios mínimos, pues es un tanto negativo para todos los trabajadores. Muchas gracias, contador. Es importante también recordarles a todos que desde el momento que te registras ante el Seguro Social, es importante que también escojas o selecciones la afore que mejor te convenga. ¿Por qué razón? Porque todo esto tiene su inicio en ese tema, ¿no? O sea, partes de tener una afore, de tener identificada quién está administrando tu fondo de ahorro para el retiro, y entonces tú podrás también acudir ahí para realizar el inicio de cualquier trámite. Recordemos que también en el tema de las afores, cuando tú no eliges una, que es a través de cualquier sistema bancario, que es quienes administran esos recursos, tanto Banamex, Bancomer, Inbursa, etcétera, etcétera, cuentan con un departamento de afores y es ahí en donde ustedes tienen que ir, escoger, firmar con ellos y recibir mes a mes esa información que les va a otorgar el banco en cuanto a cómo se está moviendo el saldo en su cuenta de sistemas para el ahorro. Si ustedes no eligen una afore, entonces se va a una afore centralizada en donde pueden tener los rendimientos, pues ya no estaría en manos de ustedes también supervisar qué rendimientos les convienen más en este sentido. Entonces, es importante que también identifiquen y tengan presente sobre qué afore tienen ustedes su sistema de fondo, ¿no? Para el retiro. Muy bien, continuamos, contador, entonces, con la ponencia. Gracias. Bueno. Vamos a hablar qué es la pensión mínima garantizada. Es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la ley del IMSS
y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Este salario se irá incrementando con la inflación anual, que se determina con los índices nacional de precios al consumidor. Quiere decir que va incrementando, si la inflación es del 3 o el 4 o el 5%, en esa proporción se incrementará la pensión mínima garantizada, que, repetimos, actualmente es de 3,289 pesos. Actualmente, como ya los comentábamos, existen dos regímenes para poder pensionarnos, que es la ley de 1973 para aquellos trabajadores que están inscritos antes del 1 de julio de 1997 y la ley del 1997 si comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97. ¿Quién puede solicitar una pensión de incapacidad permanente? Bueno, el asegurado que sufre un accidente o enfermedad en ejercicio o con motivo de su trabajo que implique la disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar, que puede ser una incapacidad parcial. Por ejemplo, ¿qué puede ser esto? Por ejemplo, una persona que trabaja en un almacén, que aparte de controlar el inventario de los artículos, se dedique también a estarlos acomodando, a cargarlos. ¿Qué pasa si sufre un accidente de trabajo y se lastima un hombro? Y acude al Instituto del Seguro Social y resulta que esa persona ya no puede utilizar su brazo derecho para poder cargar. Entonces, en esa situación, se hace un dictamen médico por el instituto y determina que esta persona ya no puede hacer las funciones de cargar algo pesado para el acomodo de sus inventarios dentro de su almacén. Entonces ya lo tiene limitado para realizar la actividad para lo que fue contratado. Y entonces el instituto le determina que tiene una incapacidad parcial. Esta incapacidad parcial, en primera instancia, el instituto le otorga una pensión durante 24 meses. Una vez que concluye ese periodo, el IMSS vuelve a determinar otro dictamen para ver si la persona ya se recuperó o ya tiene una incapacidad permanente, ¿sí? Y entonces se declarará una incapacidad total. Este trabajador podrá solicitar la pensión por ese tipo de pensión. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes tienen el derecho de la pensión de incapacidad permanente total al cumplirse los siguientes requisitos? Bueno, ¿qué requisitos nos piden para este tipo de pensión por incapacidad parcial o permanente? Que estén vigentes en sus derechos. Que la incapacidad para el trabajo sea dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. Para iniciar el trámite se puede acudir a la ventanilla de la unidad médica familiar más cercana. En este caso, pues no es la más cercana, es la que le corresponde prácticamente a su domicilio fiscal. Las unidades médicas familiares se rigen de acuerdo a la circunscripción territorial que tiene el domicilio en donde ustedes habitan, no el domicilio del patrón, sino el domicilio donde ustedes habitan, ¿sí? La pensión puede ser provisional por un periodo hasta de 2 años, como lo comentábamos antes, o definitiva, según lo indique el dictamen médico. Ahora, ¿qué es lo que le sugerimos? Mucha gente no sabe, porque desgraciadamente vivimos en un país en donde existe, pues, o predomina la informalidad. ¿Qué es lo que pasa con la informalidad? Pues que muchos de los trabajadores no están dados de alta. Y muchas veces, aunque estemos dados de alta, pues muchos trabajadores tienen mucha rotación en sus trabajos. Entonces, muchas veces ya no saben si realmente el patrón los dio de alta con el sueldo que realmente estaban percibiendo o no. Entonces, ¿qué es lo que les sugerimos? Bueno, que emitan o soliciten la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, que es un documento donde se encuentran todas las altas y bajas ante el IMSS que han realizado las empresas por las que han trabajado, ¿sí? Si actualmente están dados de alta, muchas veces no sabemos o nos encontramos, me ha tocado ver personas que en teoría están inscritas en el seguro y llegan o
o tienen algún problema de una enfermedad y llegan al IMSS y les dicen que, pues que ya no tienen vigencia de derechos, que no los pueden atender. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pierden sus derechos. Y uno está con la idea de que estamos inscritos ante el instituto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues es lo que precisamente solicitar una constancia de semanas de cotización y ahí va a aparecer todo, si estamos vigentes, qué empresas nos dieron de alta, cuándo nos dieron de alta, con qué salario nos dieron de alta, y eso es muy sencillo para solicitar. Solamente necesitaríamos el número de seguridad social, o sea, su número de asegurado, su clave CURP, un correo electrónico y, bueno, una computadora o un celular, ¿sí? Y tendríamos que ingresar a la página de Servicios Digitales IMSS-Gov, semanas cotizadas. Una vez que llenemos el formulario donde lo que nos pide es ingresar la CURP y el número de seguridad social, pues tendríamos que ver, iniciamos el trámite y es muy fácil obtener esa constancia. Y esa constancia nos va a generar en PDF y la podemos consultar o imprimir, o además recibiremos una cotización en el correo y en la misma pantalla. Una vez con la información en tus manos, podrás revisarla y si aparece un error, solicitar una modificación correspondiente. Aquí ha pasado muchas veces también que mucha gente tiene por error doble número de seguridad social. Y ese es el problema, porque cuando ustedes dicen, ya trabajé 20 años y no es posible que tenga solamente 5 años de semanas de cotización. Es por eso, porque en algún momento su RFC, su CURP o su número de seguridad social, pues está mal. Y entonces hay que acudir directamente al área de afiliación y cobranza para solicitar una aclaración o modificación del número de seguridad social. ¿Por qué? Porque esto sí les va a perjudicar mucho. Y bueno, nuestros buenos amigos del instituto, hay muchos homónimos que se llaman igual exactamente que nosotros y han aprovechado esa parte para tomar las semanas de cotización y ponérselas a esa otra persona que le hacen falta. Entonces tienen que tener mucho cuidado y yo les sugiero que si nunca han generado esta constancia para saber cuántas semanas de cotización tienen y cuáles han sido los salarios con los que los han dado de alta, pues lo hagan hoy mismo y empiecen a planear su futuro para pensionarse, para que puedan tener una vida digna y no puedan ser dependientes ni de los hijos, ni de los hermanos, ni de los papás. ¿Sí? Ahora, una vez que hayamos cumplido todos nuestros requisitos y hayamos tomado la decisión, en resumen, de pensionarnos si queremos a los 60 años o a los 61, 62, 63, 64 o 65 años, cualquiera que haya sido su decisión, tiene que estar respaldada con números. Los números son fríos. O sea, no digan, ay, ya me tiene harto mi jefe y ya no quiero trabajar y ya tengo 60 años y por eso ya me voy a jubilar, porque ya no lo aguanto y ya no lo soporto. No, hay que hacer los números fríos. Nosotros podemos apoyarles para determinar su pensión o las semanas de cotización o que ustedes conozcan el estatus y qué es lo que necesitarían en un futuro para que ustedes pudieran tener un buen importe de una pensión y no que vivan con una pensión mínima garantizada que pues más que pensión garantizada es de sobrevivencia, ¿no? Bueno, si todo está en orden, podemos solicitar el dictamen de pensión y si ya nos decidimos, en la ley del 73 nos pagarían 13 meses. ¿Por qué 13? 12 que corresponde al año y un mes de aguinaldo. Quiero aclararles que todas las pensiones les van a retener impuestos, ¿sí? Si la gente cree que voy a recibir, no sé, un monto de 50,000 pesos libres, no. Si llegan a obtener una pensión de cualquier cantidad, les van a retener impuestos. Contador, Sí. en el punto que acabamos de mencionar, también tengo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando ya queda establecido a través del Seguro Social una pensión? Esa pensión
que recibes mes a mes, ¿también tienes que hacer pago de impuestos o únicamente al inicio cuando ya quede establecido el monto que tú vas a obtener? Ahí sí nos puedes apoyar con esa respuesta, por favor. Sí, mira, actualmente el pago de las pensiones se les retiene impuesto, pero hay un tope. Hasta 28,000 pesos mensuales no les van a retener impuesto. Y eso lo hace directamente el instituto. Un trabajador como ya pensionado, no en forma mensual, no tiene que presentar declaraciones ni hacer ningún movimiento ante el SAT. Solamente lo tendría que hacer cuando presenta su declaración anual. ¿Sí? Entonces, mensualmente el trabajador no tendría que hacer nada, solamente recibir el importe de su pensión neta para aquellos que alcancen un alto nivel de ingresos y por los cuales se les tenga que retener impuesto. Ok, muchas gracias, contador. Continuamos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer una simulación de tu pensión? Existe un simulador en una liga del CONSAR, en donde nos puede arrojar una pensión pues simulada, o sea, no va a ser la correcta, pero va a ser nos va a dar una idea más o menos con el importe que ahorita estamos dado de alta en el Seguro Social, de cuánto podríamos recibir de pensión si cubriéramos con todos los requisitos. Para eso necesitamos el año en que iniciaste tu cotización ante la ley del Seguro Social, los años cumplidos, las semanas cotizadas bajo la ley del Seguro Social y el promedio de tus salarios base de cotización de los últimos 5 años. Por eso les comento que es bien importante que ustedes generen su constancia de semanas cotizadas, porque todos esos datos se van a generar de ahí. Porque imagínense que pues, se las tengan que estar pidiendo a los empleadores cuando ya no trabajan con ellos. Y si en los últimos 5 años tuvieron 4 o 5 empleos, pues difícilmente yo creo que les van a querer dar de esa información. Ustedes la pueden obtener directamente a través de la constancia de semanas de cotización y es muy sencillo y muy rápido. Ahora, como les comentaba, para realizar el cálculo de la pensión, conforme a los supuestos de la ley del Seguro Social vigente, se podrá utilizar la página de la consar.gov.mx en el aplicativo calculadora IMSS. Si ustedes quisieran, pues, hacer esa simulación, también podemos en su momento apoyarlos para hacerlo. Una cosa importante es que trabajamos con un equipo que se dedica directamente a las pensiones del IMSS y que pues ya se la saben de todas. Entonces, esa parte pues ya tendría de asesoría, sí tendría un costo porque es pues una asesoría ya muy personalizada, pero les podríamos decir en realidad hoy en día pues cómo están, qué tendrían que hacer para que en un futuro pudieran tener una pensión pues con un buen importe y puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces, si ustedes desearan, les repito, estamos a sus órdenes y en este mismo contacto podríamos, si nos dejan sus correos o algo, nos pondríamos en contacto con ustedes para poder apoyarlos en ese tema. Ahora, ¿qué es la modalidad 40 y cómo te ayuda a obtener una pensión? Bueno, nomás quiero decirles que esta modalidad 40 solo aplica a aquellos trabajadores que estuvieron inscritos bajo la ley de 1973, o sea, aquellos que estuvieron antes del 30 de junio de 1997 y que esas personas que están cerca de la edad de retiro para cumplir las 500 semanas cotizadas o quieren mejorar su pensión, buscan una mejor manera de jubilarse. Una de las opciones que ha ido en aumento es esta modalidad en los últimos años y se ha popularizado entre los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Normalmente, a lo mejor, lo que decíamos hace un rato, tuvieron unos sueldos muy bajos. Entonces, pues no les conviene pensionarse a la edad de los 60 años, aun y cuando hayan cumplido las 500 semanas de cotización. Entonces, esta modalidad surge
y brinda la posibilidad a los trabajadores que dejaron de cotizar la oportunidad de pensionarse o aumentar las semanas de cotización o aspirar a una mejor cotización, ¿sí? Esta modalidad está pensada en trabajadores que quieran mejorar su pensión porque el salario con el que cotizan, como lo comentaba, es muy bajo, así como aquellos que quieren seguir sumando semanas en el IMSS, que llegaron a la edad de los 60 años y no han cumplido con los 500 semanas de cotización, o aquellos trabajadores que fueron dados de baja y que ya trabajan de manera independiente y quieran acumular semanas para cotización y posteriormente tener un derecho a solicitar una pensión. A través de la modalidad 40 se le permite al trabajador hacer aportaciones voluntarias para mejorar el monto de su pensión. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a poder determinar el monto que quiero recibir de pensión, pero dependiendo de ese monto, pues es lo que me va a costar. Entonces tenemos que ver pues, si estamos en posibilidad de generar una aportación mensual. ¿Por qué? Porque si yo quiero aportar una cantidad que después no me permita seguir aportando cada mes, pues sí voy a tener un problema y me pueden suspender en esta modalidad y ya se pierden todos los derechos. Quiero comentarles que de cualquier salario que ustedes quieran percibir en un futuro, la aportación va a ser del 10.075% del salario que el trabajador desee se le tome en la cuenta al momento de tramitar su pensión por retiro. Sin embargo, lo que les comentaba, si dejamos de pagar la cuota por 2 meses seguidos, se suspende del esquema. Y solo, les repito, pueden inscribirse aquellas personas que comenzaron a cotizar bajo la ley de 1973, es decir, antes del 1 de julio de 1997. Bueno, los requisitos para a todos aquellos que quieran adherirse a esta modalidad es estar dado de baja en el régimen obligatorio. Esto quiere decir que el solicitante no debe tener ninguna relación de trabajo donde esté inscrito en el Seguro Social, ¿sí? Tener por lo menos 52 semanas cotizadas en una empresa durante los últimos 5 años, o sea, que cotice por lo menos un año. El interesado debe elegir el salario con el cual desea cotizar, que puede ser igual o mayor al que tenía registrado cuando fue dado de baja en el régimen obligatorio, pero sin rebasar los 25 UMAS, el equivalente a poco más de 50,000 pesos al mes. Entonces, es bien importante aquí que los que quieran adherirse a esta modalidad, pues tengan la solvencia para hacer las aportaciones que tengan que surgir de aquellos montos en los que ustedes se quieran pensionar. O sea, es muy fácil decir, bueno, pues yo me quiero pensionar con 50,000 pesos, ¿verdad? Bueno, pues nada más quiero decirles que tendrían que multiplicar el 10.075% sobre los 50,000 pesos. Y eso sería la aportación que ustedes tuvieran que hacer mes a mes hasta completar las 500 semanas o hasta llegar a los 60 años para que pudieran en un momento poder solicitar la solicitud de pensión. Contador, en relación también a este tema, preguntan en cómo ellos pueden hacer sus aportaciones voluntarias. En el caso, por ejemplo, de que hay gente o simplemente en el caso de empresarios que en alguna vez estuvieron dados de alta, pero dejaron de cotizar alrededor de 10 años, 12 años, que no cotizan, pero ellos quieren volver a incorporarse en este sistema. Esas aportaciones voluntarias que pueden hacer, ¿dónde se tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que dirigir ellos? ¿Es directamente al Seguro Social que se hace? ¿Es a través de la plataforma de SUA? ¿A través del ITSE? ¿Cuál es el medio para que puedan ellos hacer esas aportaciones y que a su vez se vayan reflejando en la cuenta individual? Muy bien, mira, hay dos esquemas aquí que es bien importante aclarar. Una vez, esta modalidad 40, que es una continuación al régimen del Seguro Social, solamente es para aquellos trabajadores que ya no están inscritos en el Seguro Social, ¿sí? Si aquellos empresarios que dejaron de cotizar
y hoy nuevamente quieren volver a cotizar a través del régimen obligatorio, lo pueden hacer a través de su empresa. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los empresarios no están acostumbrados a cobrar un sueldo, ¿sí? O su sueldo, ¿por qué digo que no están acostumbrados? Porque lo hacen de otra manera que no es estar inscritos en el Seguro Social. Si yo como socio de una empresa, una sociedad anónima, también colaboro como director general de la empresa y yo llevo la parte de la administración y de la operación y del negocio, pues es justo que tenga un sueldo. Y de esa manera se pueden dar de alta ante el instituto. Y lo que yo les decía, ahorita si los empresarios son jóvenes, pues basta con que se den con unos salarios, pues a lo mejor en promedio de 3 a 4 salarios mínimos de alta en el Seguro Social, ¿sí? Y posteriormente, ¿por qué? Para que empiecen a cotizar en semanas, no en cuanto a su salario. Ya dijimos que lo importante y lo que toma el Instituto del Seguro Social para fijar una pensión es el promedio de los salarios de los últimos 5 años. Entonces, aquellos empresarios que quieran seguir cotizando, lo pueden hacer en su misma empresa, pero tienen que estar dados de alta en el Seguro Social, ¿sí? Esa sería la parte que yo les recomendaría. Y posteriormente, ya cuando lleguen a una edad en donde quisieran pensionarse, si deciden pensionarse a la edad de los 60 o de los 65 años, pues ya incrementar el sueldo, ¿no? Porque si digo, no, pues yo voy a seguir, yo pienso vivir hasta 90 años, pues entonces no les conviene la pensión en la cesantía, que es a partir de los 60 años. Si ustedes están tan seguros que tienen una calidad de vida y que no nos va a pasar nada, bueno, pues entonces les conviene pensionarse a la edad de 65 años por vejez y no por cesantía. Entonces, pero lo importante es cubrir ahorita las semanas, porque con la nueva iniciativa de reforma, o sea, no leemos las letras chiquitas. Todos dicen, uy, qué padre, ¿no? A todos los trabajadores nos va a beneficiar. De cotizar 1,250 semanas, que son 24 años, pues voy a cotizar 750, ¿no? Que son 14 años. Ah, pues no, ahí es donde están las letras chiquitas, ¿no? Porque dice en la nueva iniciativa que esos 750 semanas paulatinamente se irán incrementando hasta llegar a 1,000 en un periodo de 8 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nos dan un poquito a tole con el dedo, porque pues en realidad, si la gente joven quisiera pensionarse aún con la actual ley del 97, que son 24 años de cotización, o con la nueva ley, pues solamente que ya estén cumpliendo ahorita llegar a esa edad, a los 60 años, para que puedan reducir las semanas de cotización a 750. Aquellos que, pues, que tienen una edad de 45 años, cuando ya lleguen a los 60, van a tener que cotizar 1,000 semanas, no las 750 semanas que ahorita está en la iniciativa de reforma, y que pues más bien es como algo más con fines electorales, porque el sistema de pensión, pues básicamente no está cambiando nada. Y eso de que dicen que, pues sí, vamos a beneficiar a los trabajadores. Pues en teoría, entre comillas, los benefician porque la mayoría de los trabajadores, pues, cotizan con salarios mínimos. Entonces, por mucho que los quieras beneficiar en cuanto al importe, pues imagínense de 3,286 pesos, que es la pensión mínima garantizada hoy en día, pues planean que con esta nueva iniciativa de reforma se suba a 4,500 pesos en promedio. Entonces, pues, ¿dónde está el gran beneficio, no? ¿Y qué pasa? Entonces, el costo social sí va a impactar, porque dice que el costo fiscal es mínimo. Bueno, pues vamos a ver para quién es mínimo. Para el trabajador, efectivamente, no va a sufrir modificación. Por ejemplo, del 6.5 que aporta, que es una aportación tripartita. O sea, para las pensiones aporta el IMSS, aporta la empresa y aporta el trabajador. O sea, el IMSS a través del gobierno federal, ¿sí? ¿Cuál es la aportación que tiene una empresa? El 5.15%. Hoy en día, de ese 6.5, la carga fiscal para la empresa
es del 5.15%. Para el trabajador es del 1.225%. Y solo el 0.225% es lo que aporta al gobierno federal. Entonces, pues es muy fácil decir que los costos fiscales son mínimos porque la carga tributaria y los costos los van a absorber principalmente las empresas. ¿Qué quiere decir? Que de ese 0.15% que hoy aporta la empresa para los ramos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, va a aumentar al 13.875%, más del doble. Claro que esto va a ser paulatinamente a través de un periodo de 8 años, pero al final este costo lo van a absorber las empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues esta iniciativa de reforma como tal, que se establece el derecho a las pensiones de proteger a los trabajadores en el artículo 4 constitucional, pues sí, va encaminado principalmente a tener un beneficio para los trabajadores. Y no, bueno, y no para las empresas, pero no hay que perder el punto de vista. Como quiera que sea, los socios de las empresas, pues son personas físicas. Y en algún momento, pues digo, a nadie nos cae mal una súper buena pensión, ¿verdad? Aún yo tenemos clientes que aún teniendo una remuneración y una vida pues, súper holgada, aún así aprovechan la pensión y es lo que yo les sugiero. Nadie está peleado con su dinero. Ustedes al final del día son empresarios, pero son trabajadores y son los que generan empleos. Y entonces todos aquellos que no piensen en un futuro, porque podemos estar en la pequeña y mediana empresa que ahorita con lo de la pandemia, tenemos la experiencia de que muchas empresas grandes, medianas y pequeñas ya quebraron. Entonces no tenemos garantizado la vida. Entonces aquellos empresarios que hoy tuvieron o cumplen con la edad para poder pensionarse y nunca cotizaron en el IMSS, y que ya no tienen un negocio, pues ¿de qué vamos a vivir si no ahorraron, verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de estar cotizando en el IMSS no es solo para tener los servicios que nos otorga el IMSS, que son los ramos de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad. O sea, muchos piensan y dicen, ¿para qué quiero estar inscrito en el IMSS? ¿Porque dan una mala atención médica? ¿Porque yo nunca me voy a parar en una consulta ante el IMSS? Bueno, pues si lo piensan así, pues está bien, pero dejan de ver que están perdiendo otro tipo de prestaciones que realmente no las van a tener y que en un futuro pues, son beneficios para ustedes, como las aportaciones. Si ustedes mismos como empresarios son, pues generan dinero, se matan y hacen y deshacen para seguir con sus negocios, pues es justo que si también pagan esos derechos para sus trabajadores, pues los hagan para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es lo que no saben, muchas veces le dicen, no lo des de alta o con menos salarios o no me des porque pagamos mucho de IMSS. Yo creo que es subjetivo. Para empezar, ustedes no están cotizando. Segundo, hay una aportación que es del 2% que paga la empresa. Ustedes mismos lo pagan, ese 2% que administran las Afores, lo paga la empresa, no lo paga el trabajador. Yo creo que es justo que lo paguen para ustedes. ¿Sí? Que vayan haciendo, como dicen, su ronchita para un futuro. También, digo, nada está mal, dicen, a lo mejor no necesitan un crédito Infonavit, también pensamos mal, porque ustedes aportan el 5% de cuota patronal de los salarios de todos los trabajadores. Entonces, ese 5% también deberían aportarlo para ustedes. Si ustedes en determinado momento nunca adquirieron un crédito para vivienda de Infonavit, pueden retirar esa aportación al final de tantos años, van a tener una lanita ahí guardada y la pueden retirar. Si nunca hicieron o tramitaron un crédito para la vivienda del Infonavit. ¿Qué pasa si el día de mañana ustedes por X o Z tienen algún accidente o algo? Pues es otro, si están inscritos en el Seguro Social, también ustedes tienen derecho a esa pensión. Entonces, no pierdan de vista que digan, pues sí, es un costo muy alto, pero muchas veces nos enfocamos
en cuidar, como dicen, los centavos pues no es así. Yo creo que aquí, inclusive todas las cuotas patronales que ustedes pagan son deducibles para impuestos sobre la renta. O sea que no les cuesta tanto, porque el impuesto que ustedes pagan anual es del 30%. Y esas cuotas que ustedes pagan son deducibles. O sea, realmente no les cuesta el 100% de lo que pagan, les cuesta el 70%. Porque ese 30% que se van a ahorrar de impuestos, pues se quedan con ustedes dentro de la empresa. Entonces, sí, mi recomendación es que vayan estando inscritos en el Seguro Social con un sueldo no tan alto, porque sé que también muchas de la pequeña y mediana empresa no estamos en la posibilidad de pagar o de cubrir las cuotas. Y es que muchas veces pensamos que las cuotas solamente las paga el patrón y no. Ahí estamos equivocados. Cuando llegan los contadores y le dicen al empresario, tienes que pagar el IMSS bimestral. El IMSS bimestral es mucho más alto porque ahí se pagan las cuotas del Infonavit y del SAR, que se pagan en forma bimestral. O sea, por eso el impacto ustedes lo sienten que es pues casi al doble. Pero de hecho, una parte de eso que ustedes pagan es lo que le retuvieron al empleado, no es dinero de la empresa. Vamos a suponer que un empleado gana 1,000 pesos mensuales, bueno, 5,000, porque déjenme decirle que los empleados o trabajadores que están cotizando con un salario mínimo, no se les retiene impuesto, ni sobre la renta, ni tampoco del seguro social. Entonces reciben su sueldo íntegro, inclusive les pagan un subsidio al empleo por parte de un cálculo que se establece en la ley del impuesto sobre la renta y que ese subsidio lo paga el trabajador, el patrón. O sea, quiere decir que si el salario mínimo son 3,286, a lo mejor le van terminando de pagar al mes 4,000 pesos. Esa diferencia la absorbe, ¿quién creen? La absorbe el patrón. Entonces, a lo mejor tampoco se han dado cuenta de eso. Entonces, vamos a suponer que un trabajador gana 5,000 y de cuotas del Seguro Social y del Infonavit cuando tienen amortizaciones, en vez de pagarle 5,000, le pagan 4,500. Esos 500 que ustedes le retuvieron al trabajador forma parte del pago mensual y bimestral que ustedes hacen ante el instituto y el Infonavit. O sea, no es un cargo total para los patrones, porque la mayoría así lo perciben y sus contadores no se lo aclaran. Es como cuando ustedes pagan los impuestos retenidos sobre salarios. Lo mismo, vamos a suponer que sobre un salario de un trabajador de 5,000 pesos, le retienen impuesto que se llama el impuesto sobre productos de trabajo y que se tiene que enterar al SAT. Vamos a suponer que le retienen 300 pesos. Ese es un salario que ustedes tienen que enterar al SAT. O sea, son retenedores, no es un impuesto que es absorbido por ustedes. Se lo retuvieron al trabajador y lo tienen que enterar. Y ahí es donde una recomendación muy especial, muchas empresas, ese impuesto que les retienen a los trabajadores, que es el impuesto sobre productos del trabajo, tenemos que enterarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces llega y dice, no tengo para pagar impuestos. Y dicen, bueno, pues deja de pagarlos o paga cualquier cosa porque no tengo. Mi recomendación, como están hoy las leyes y el SAT que viene con todo, no dejen de pagar los impuestos retenidos de nóminas. ¿Por qué? Porque está tipificado como defraudación fiscal y no importa el monto. Puedo ser una empresa que retiene a los empleados impuestos sobre nóminas de 5 millones de pesos o puedo ser una empresa que le retengo 5,000. El SAT tipifica las dos opciones como defraudación fiscal y ahí ya hay. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay defraudación fiscal? Les voy a decir, está tipificado como un delito con pena corporal, o sea, con cárcel. O sea, no es fácil decir, deja de pagar los impuestos. ¿Por qué? Vamos a suponer que en un mes o 2 meses yo los dejé de pagar, pero espontáneamente no me ha llegado ninguna invitación ni ningún requerimiento por parte del SAT. ¿Qué tengo que hacer? Pagarlos. El único perjuicio que voy a tener es pagar actualización y recargos. ¿Qué pasa si pasan 2 meses y
y me requiere la autoridad. Si es a través de una invitación que nos requiere la autoridad, no pasa nada. El SAT les dice, te invito a cumplir con tus obligaciones fiscales y hemos detectado que durante los meses de junio y julio dejaste de omitir el pago de los impuestos retenidos. Te invitamos a que cumplas y una vez que cumplas, mándame los pagos y ahí acabó todo. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si hago caso omiso a esa invitación? O hago caso omiso por dos opciones. ¿Por qué? Porque el contador no me avisó o porque sigo sin generar flujo para pagar los impuestos. Entonces, ¿qué tengo? Y me llega un requerimiento. Cuando llega un requerimiento, entonces la autoridad ya puede ejercer el derecho de sus facultades de comprobación y decirles, ¿sabes qué, empresa? ¿Me dejaste de pagar? Y aparte de que me vas a pagar el importe que no me cubriste, con actualización y recargos, te voy a imponer una multa del 50% del impuesto que me dejaste de pagar. Pero ahí no entra todo. Ahí entra el área legal del SAT, ¿sí? Porque el SAT tiene muchas áreas. Las que les requieren son de auditoría. Y entra el área legal y dice, dejaste de pagar contribuciones retenidas, cometiste un delito de defraudación fiscal y ahora te voy a acusar y te voy a mandar a la cárcel. Y después, este no es el tema, pero para no asustarlos, pero no tienen libertad bajo fianza, ¿eh? A menos a que sea criterio de la autoridad. Puede ser que si los montos son mínimos, a criterio de la autoridad, a pesar de que está tipificado como un delito legal, tienen la discreción de decir, bueno, pues a lo mejor por el monto te voy a dar chance, págamelo con su multa y su actualización y recargos y no lo vuelvas a hacer y ya no te inicio un trámite legal como defraudación fiscal. Entonces, muchas veces también dependiendo de los montos y de la regularidad con que esté dejando de pagar los impuestos. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con las cuotas del Seguro Social? Son los peores, esos son los peores para cobrar. Digo, peores para nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente dejo de pagar el IMSS, a los 2, 3 días ya me congelaron la cuenta bancaria. Y ya los tengo una notificación en la oficina. Y si no me pagan, me van a embargar. Llegan con un equipo de fuerza pública y con gente y me llevo todo el mobiliario, computadoras y todo que me garantizan el pago que me dejaste de pagar. Así actúan las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso tienen fama de que dicen, nunca dejes de pagar a los del IMSS porque ya los tienes ahí encima. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, todo va involucrado en una forma con otra. Entonces, aunque somos empresarios y nuestra mente siempre está ocupada en el negocio y en la operación, en las ventas, en las estrategias, en la publicidad, en que si tengo flujos de efectivo o no, no descuiden la parte fiscal, porque hoy en día está muy penado. Tengan mucho cuidado. O sea, todos aquellos que están haciendo contrataciones a través de outsourcing, ustedes tienen la obligación de pedirles a las outsourcing. Para empezar, ya las están obligando a que se certifiquen ante la Secretaría de Economía. Si ustedes contratan con outsourcing, mi sugerencia es que lo hagan a través de aquellas que estén certificadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aquellas en las que tienen mayor control las autoridades, ¿sí? Tienen que exigirles la nómina, los FDIs, el timbrado de estos. El timbrado significa que los enviaron a través de la página del SAT. Los recibos de nómina ya no son como antes, que decían, ahí está tu recibito, fírmame y ya estuvo, ¿no? No. Aquí lo que tenemos que hacer es estar al pendiente que nuestros contadores, si es que los tenemos internamente en la empresa o la gente que lleva la nómina, estar al pendiente de que emitan los FDIs y los timbren, o sea, que los hagan a través de la página del SAT. ¿Por qué? Porque últimamente ha habido muchas invitaciones. ¿Por qué? Porque
emiten o timbran los recibos de nómina fuera de plazo. Entonces ya no coinciden con los pagos que ustedes hacen mes a mes. Si yo hice un pago de una declaración del mes de enero y los FDIs los emití hasta marzo o abril, el SAT ya me va a detectar una irregularidad y me va a invitar y me va a mandar una invitación en donde me dice, el pago de tu declaración del mes de enero no coincide con los recibos de nómina que me timbraste en enero. Entonces, hay plazos para emitir los recibos de nómina. Dependiendo del número de trabajadores, tenemos días hábiles para emitirlos, pero no pueden pasar de más de 5 días hábiles terminando el mes. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de todo eso. Hoy en día, ya todas las instituciones del SAT, del IMSS y del Infonavit hacen intercambio de información. Entonces, una vez que ustedes timbran o mandan los recibos de nómina, ya no hay manera de decir me equivoqué o estoy haciendo las cosas mal y corrígelas. Ya las tiene el IMSS, ya las tiene el Infonavit y ya las tiene el SAT. ¿Qué hacen muchas empresas? Pues muchas empresas para hacer los pagos de seguridad social cotizaban con unos salarios, para pagar al Infonavit con otro y para pagar al IMSS con otro. Hoy, déjenme decirles que ya no podemos hacer eso. Una vez timbrado el recibo, ya la información la tienen todas las autoridades. Entonces ya tienen intercambio de información y lo que una no pagó en una se lo comunica a la otra. Y entonces van a empezar las revisiones y las auditorías. Entonces, toda la parte de la nómina, la verdad que es un caso muy complejo. Y resumiendo, si tienen contratados con outsourcing, solicítenles la nómina, el timbrado de los FDIs, el pago de los impuestos de esos empleados que ustedes están subcontratando, ¿sí? Porque son al final responsables solidarios, ¿sí? Y ahí es donde entra, cuando un trabajador nos demanda, pues demanda la outsourcing y demanda a la empresa, porque dice, pues, a mí me tienen inscrito en tal o X empresa, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora me está pagando un outsourcing, y les voy a decir qué está pasando. Tengan mucho cuidado. Hoy en día, el SAT está emitiendo, y el IMSS, están emitiendo invitaciones a las personas físicas. Yo tengo muchos clientes que durante todo el año los han estado invitando y los citan. Y les voy a decir qué está pasando. Ustedes contratan un outsourcing o contrataron en los últimos 5 años, en un año trabajaron con un outsourcing. Luego el outsourcing dicen, ahora ya no te voy a pagar por esta razón social, ahora te voy a pagar por otra, por la Y. Y el tercer año, ahora te voy a pagar con la Z. Resulta que hay empleados que en un mismo año les han pagado 2 o 3 outsourcing. Entonces, el SAT tiene esa información. Entonces, les manda una invitación y le dice, a ver, ¿cómo es que trabajaste para 3 empleadores? ¿Sí? Y los mandan llamar y los sientan con 5 gentes, que es no se los recomiendo, sobre todo aquellos empresarios que dicen, no quiero pagar muchos impuestos, y les pagan outsourcing porque reciben sueldos muy altos y pues les duele pagar el impuesto como a todos, y estoy de acuerdo con ellos, pero ¿qué pasa? Resulta que les pagué durante 3 o 4 empresas en un año y esos ya, déjenme decirle que están en la mira del SAT. Los van a mandar a llamar y le van a decir, a ver, en esta empresa X, ¿quién es tu jefe directo y qué actividad laboral desempeñabas? ¿A quién le reportabas? ¿En dónde eran las instalaciones de la empresa? Y así con cada una. Resulta que como estamos pagando a las outsourcing que ni conocemos, nada más porque nos las recomendaron o porque estamos pagando menos carga social en cuanto a la nómina, pues no nos queda otra opción, ¿verdad? Pero resulta que van a llamar a sus empleados y el empleado va a decir, yo no lo sé. A mí me contrató la empresa en donde realmente trabajo y me pagaban estas 4 empresas. Entonces ahí ustedes en automático ya tienen un gran problema. Porque van a tener que demostrar realmente la materialidad
del pago de esa nómina a esos empleados. Porque ¿qué hacen las outsourcing? Te doy de alta con un salario mínimo y el complemento de tu sueldo te lo pago por fuera. Entonces, ¿qué estoy dejando de cubrir? Estoy dejando de cubrir cuotas de aportaciones al Seguro Social y dejar de pagar impuestos sobre sueldos al SAT. O sea, estoy dándole en la torre a todas las instituciones. Los únicos beneficiarios son las empresas que están contratando ese tipo de servicios. Y entonces hay un nuevo artículo que se llama razón de negocios, en donde el SAT dice, ¿cuál fue tu negocio para que le dieras la nómina al outsourcing? Si te está cobrando una comisión del 6 o 7% sobre la nómina, ¿dónde está el beneficio que estás obteniendo para que tu empresa, tenga más ingresos? O sea, ahora tenemos que demostrar que todo lo que hacemos tenga relación con los ingresos que estamos generando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita en el tema de las pensiones, inclusive muchos empleados cuando ya llegan a cierta edad, van a decir, pues siempre coticé con un salario mínimo y cuando en realidad yo ganaba 10,000 pesos mensuales. Entonces el perjuicio que ya tuvo ese empleado, pues ya no lo va a poder reparar. Aquí el problema es que el empleado lo acepta, porque en su momento recibe más dinero en su bolsillo. ¿Por qué? Porque si me dieran de alta con mi salario real, yo también como trabajador pago más impuestos, tanto al IMSS, tanto al SAT, como a la Secretaría de Finanzas por los impuestos. Pero entonces, en un determinado momento, pues todo tiene sus pros y sus ventajas, pero hoy en día todo ese tipo de operaciones ya están, pero muy vistas y muy quemadas, y la autoridad lo sabe. Por eso hay un terrorismo fiscal en cuanto a todas aquellas empresas que venden facturas, que son las factureras, porque desgraciadamente, pues ahora no son las únicas que van a estar en un problema. Ahora tenemos un problema con las que compramos o las empresas que compran facturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un delito que se considera como delincuencia organizada, en donde dice que cuando 2 o más personas se unen para provocar un perjuicio en contra del fisco federal, ya lo consideran como delincuencia organizada. Y eso es la simulación y la defraudación fiscal, ¿eh? O sea, ya nos están llevando al grado de tipificar delincuencia organizada a todos aquellos que están comprando facturas, ¿eh? Y dependiendo el monto de lo que compren en un año, va a ser el monto de la penalidad en cárcel y no tienen libertad bajo fianza. Y si la autoridad determina que se beneficiaron no pagando impuestos, entra la ley de extinción de dominio que entró en vigor el año pasado en junio, en donde dice, si el gobierno determina que tú te beneficiaste por no pagar impuestos, comprando documentos y facturas falsas, te puede expropiar tus bienes. Y los subasta y los saca a remate y los vende. Y ustedes, dentro de un proceso, dentro de la cárcel, porque va a haber prisión preventiva oficiosa, tendrán que demostrar pues, todo lo que tengan a su favor para desvirtuar esa simulación fiscal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos pocos empleados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué contrato un outsourcing? La verdad, los ahorros, pues hagan un esfuerzo y hay que pagarlo, pues, en la medida de lo que sus flujos les permitan, pues tener ahí los empleados que tengan, pues que los tengan con lo que debe de ser, para que ya no caigan en una simulación de operaciones y están a expensas de revisiones de todas esas autoridades que les digo. ¿Quiénes son las autoridades que les pueden revisar? En materia fiscal, que es el impuesto sobre la renta, los impuestos retenidos sobre nóminas, sobre actividades profesionales, les puede revisar la Administración Fiscal de Auditoría Fiscal Federal, la administración local, la que les corresponde, y la Secretaría de Finanzas local. Vamos a suponer que si ustedes están en Playa del Carmen, existe una administración local del SAT que les pueda revisar,
pero también les puede revisar la Administración Fiscal Federal, que está ubicada aquí en México. Ellos tienen jurisdicción a nivel nacional. O sea, cuando cae una revisión por parte de la Administración Fiscal Federal, ya es porque tienen un problema grande. Ahí sí, pónganse a rezar porque van sobre ustedes y ya detectaron muchas irregularidades. Entonces, no se confíen. Hay miles y millones de contribuyentes dados de alta en los padrones tanto del SAT como del IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Finanzas. Y no a todos, a pesar de que ya con toda la nueva innovación tecnológica les pueden revisar, pero ya es tan fácil revisarlos. O sea, no se esperen a que lleguen, que digan, es que no ha llegado nadie de las autoridades a notificarme. No, hoy en día todas las notificaciones en primera instancia son a través de ese buzón tributario. Inclusive ya se aprobó el buzón tributario para el IMSS. El IMSS no tenía buzón tributario. Ahorita en julio ya tienen obligación de activar su buzón tributario en el IMSS. Y ante el SAT, ahora, fíjense, anteriormente solamente en cuanto al buzón tributario ante el SAT nos pedían un correo electrónico y los datos de contacto. Ahora nos están pidiendo para actualizar nuestro buzón, nuestro número de celular. Entonces, ¿qué les sugiero? En los buzones tributarios, todos, como ustedes son empresarios, la mayoría, su contador no es el único que tiene que dar su correo. Den el correo de ustedes. Muchas veces cuando cambian de contador, ustedes no tienen la delicadeza de cambiar el correo. Si ustedes terminaron mal con su contador, pues nunca les va a decir que llegó una notificación o una invitación de alguna irregularidad que detectó la autoridad. Y eso, ante la autoridad, no vale. Si les mandan una notificación y no la atendieron, la autoridad, van a tener consecuencias con la autoridad, porque ustedes son responsables de su fiel o su clave SIEC y su contraseña. Entonces les sugiero que nunca nada más tengan los contadores sus claves. Ustedes como responsables, como representante legal, como empresarios, tienen que tener activados sus correos. Me llega una notificación, le llega al contador y me llega en automático a mí. Pueden dar de alta hasta 2, 3, 4, 5 correos. No tienen ningún problema. Háganlo. ¿Para qué? Para que estén al pendiente, porque hoy en día, pues sí nos enfocamos mucho en la parte de estrategias y de ventas, que pues si no hay ventas, pues no hay negocio y no hay lo consiguiente, ¿verdad? Pero si descuidamos la parte administrativa y la parte fiscal, nos puede traer serios problemas, no solo económicos, sino fiscales. O sea, hoy en día sí tienen que estar súper bien asesorados, no solo por sus contadores internos o por las outsourcing que les ofrecen servicios de prestación de personal o aquellas empresas que les venden facturas. Necesitan una agente externa que vea la visión y que les haga ver los riesgos que conlleva y que les diga, esto sí lo puedes hacer, esto no, o esto sí, te va a ahorrar un dinero, pero tienes un riesgo bajo, alto, o ya de muy alto impacto que hasta cárcel puedes tener. O sea, hoy en día ya no se pueden hacer las cosas como antes, que, es que llevo años y nunca me ha pasado nada. Gracias a Dios. Hoy en día sí está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Curarnos en salud. Y si hemos hecho operaciones de este tipo durante los últimos 5 años, tenemos que tener mucho cuidado, porque esos 5 años es lo que la ley, cualquier autoridad fiscal, tiene para poder revisarnos. O sea, no se confíen, estamos en 2020, ¿sí? Gracias, contador. Pues muy bien, realmente es un tema bastante importante, sobre todo en cuestión de planeación, porque tomando o considerando en cuenta la situación que tenemos actual y el impacto económico que tenemos a nivel global, pues sí son temas que tenemos que manejar con mucha planificación, cada uno dentro de la responsabilidad de la empresa que manejen y del giro que también estén manejando. Continuando con las preguntas que nos están haciendo con respecto a la modalidad 40, nos preguntan
¿Cuántos años debo de aportar ese 10.075 si tomamos como opción la modalidad 40? Muy bien. Como lo comentamos, la modalidad 40 solo es opción para aquellos trabajadores inscritos antes del 1 de julio de 1997, es decir, que tienen la opción de la ley del 73. Esta modalidad ustedes pueden cotizar hasta que cumplan las 500 semanas de cotización o lleguen a los 60 años de edad y decidan pensionarse a esa edad. Si deciden pensionarse hasta los 61, pues van a tener que seguir pagando la modalidad 40 hasta los 61, hasta los 62, hasta la edad que ustedes elijan, pero siempre y cuando ya hayan cotizado las 500 semanas. ¿Ok? Gracias, contador. Tenemos otra pregunta. Dice, tengo 30 años, Leticia Alcántara. Ella dice, disculpa y si la incertidumbre, tengo 2 años en el seguro, pero después cambié de trabajo y en el actual ya no cuento con seguro social. ¿Puedo buscar la opción de seguir pagándolo por fuera o por mi cuenta? Correcto, sí, Leticia. Luego, tengo 30 años más, ¿recomiendas esperarme a los 45 y empezar a buscar la forma que nos recomiendas? ¿O qué nos recomiendas? Si ella puede empezar hasta los 45 o ahorita desde los 30 años, puede buscar una forma de incrementar sus aportaciones. Bueno, mira, en realidad todo depende de tu economía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en dos cosas, en cubrir las semanas de cotización. Si tú ahorita tienes 30 años y quieres seguir cotizando ante el IMSS, bajo el régimen voluntario lo puedes hacer e ir pagando tus cotizaciones y tener las prestaciones por lo menos de servicios médicos y hospitalarios. Entonces todo depende, como les comento, de cada persona, es una situación muy personal. Porque si tienes 30 años y ahorita ya no trabajas, pero posteriormente te dan un trabajo en alguna otra empresa donde te van a inscribir en el Seguro Social, pues vas a seguir cotizando. Entonces tienes que pensar básicamente en si querer cubrir las semanas. Por la edad que tienes, no tienes otra más que cubrir ahorita, hoy actual, 1,250 semanas. Con la nueva ley empezarías a 750 y vas a llegar a 1,000. Entonces estarías hablando como de 14 años que tendrías que cotizar. Si tienes 30 y quieres seguir cotizando ahorita, a los 44 años ya tienes tus semanas cotizadas, pero no te podrías pensionar porque no tienes la edad. Te faltarían 16 años para llegar a los 60 y poder tener la opción de pensionarte. Entonces yo creo que ahorita lo que más te conviene es si sigues teniendo una actividad laboral a través de un patrón, pues seguir cotizando a través de una empresa. O si no tienes la necesidad de tener un servicio médico como el IMSS, pues como que para qué estás pagando, ¿no? Si no vas a tener ese servicio o no lo vas a ocupar. Por eso yo les decía que lo importante es llegar a determinada edad y decir, bueno, ya estoy en posición de empezar a cotizar, pero no sabemos, ¿verdad? Igual cuando llegues a los 44 ya no nadie te va a dar trabajo y ningún patrón te podrá inscribir en el régimen obligatorio y te va a costar también una lana poder estarte pensionando en el régimen voluntario. Entonces, mi sugerencia, pues, mientras puedas ahorita, es que sigas cotizando en el IMSS a través de un patrón. Gracias, contador. Tenemos también otra pregunta más. Pregunta César, hola, en mi caso tengo 1,184 semanas cotizadas y me registré al IMSS en 1989. Actualmente mi salario es el mínimo porque así estoy dado de alta, pero tengo otros ingresos por conceptos de comisiones. ¿Qué me recomiendan hacer? Bueno, mira, por lo que veo ahí, tú podrías entrar en la modalidad de pensionarte en el régimen general de ley del 73 y ya tienes cubiertas tus semanas.
Entonces puedes adherirte a la modalidad 40. ¿Por qué? Porque si tú sí puedes seguir pagando, aumentar, te costaría 10.075% de la pensión que tú quisieras recibir. Porque si estás por comisiones, nunca cotizaron ante el IMSS. Porque me imagino que las comisiones que te pagaron son como persona independiente, ¿sí? Hay comisiones que si te paga un patrón, entran como parte de tu sueldo y entonces ahí sí estuvieras grabando para IMSS. Pero por lo que veo, si estuviste cotizando con el salario mínimo, la única opción que tienes es adherirte a la modalidad 40 y hacer un flujo de lo que puedas pagar en forma mensual hasta llegar a la edad en que te necesitas pensionar. Ok, gracias, contador. Tenemos otra pregunta. Me dicen, ¿a partir de qué fecha empieza la carga fiscal ante el IMSS a las empresas? Miren, ahorita apenas el 22 de julio se promulgó la iniciativa por parte de Andrés Manuel López Obrador y se turnó a la al Congreso de la Unión. Tiene que pasar primero por la Cámara del Senado y por la Cámara de Diputados. Yo pienso que por las alturas en que estamos, estaríamos hablando que a fines de este año estarían aprobando dicha reforma. Pero, como les comenté, el incremento para las empresas de la carga tributaria va a ir en forma paulatina, o sea, va a ir del 5.15 hasta el 13.875%. Y ya ahorita cuando aprueben la reforma nos dirán en qué parte gradualmente va a ir aumentando. A lo mejor el 5.5 para el 2021 va a ser el 6.15 y así gradualmente hasta llegar al 13.85%. Muy bien, contador. Pues en general todas las demás preguntas con mucho gusto las estaremos respondiendo y le estaremos tomando los datos para poder también ponérselas por email y poder solventar todas aquellas inquietudes que puedan tener en relación a este tema tan complejo que es el seguro social. Vamos a continuar con la ponencia por el tiempo y cualquier duda que surja, le vamos a poner el contacto para poder solventarlas como ya lo mencioné anteriormente. Continuamos entonces, contador. Sí. Bueno, estamos ya en la última etapa de la plática de hoy. La verdad que es un tema muy profundo y no nos alcanza el tiempo, porque bueno, hay muchas personas que quisieran ver pues todo el tema de la pensión por viudez, por orfandad, por retiros anticipados y todo eso, ¿no? Y quiénes son los beneficiarios y cuánto es el monto que le correspondería de pensión, que al fin de cuentas pues es lo que buscamos, ¿no? El beneficio económico cuando tenemos todo este tipo de pensiones. Entonces, continuamos con la modalidad 40. Los interesados en inscribirse al esquema pueden calcular el monto que deben pagar cada mes, multiplicando el salario base de cotización elegido por el porcentaje total de las cuotas patronales anteriormente mencionadas. El resultado se multiplica por los días del periodo a cubrir. Por ejemplo, si estamos pagando el mes de febrero, pues es por 28 días y por enero por 31 días y así sucesivamente. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, lo que yo les decía, tener que hacer nuestros flujos para ver cuánto podemos pagar en esta modalidad. ¿Por qué? Porque se puede invalidar la modalidad 40. ¿Cuáles son esos riesgos que tenemos que nos pueden invalidar seguir en este esquema? Bueno, el primero es que lo podemos hacer a voluntad propia por solicitud del mismo asegurado. Pero otro punto es dejar de pagar las cuotas por 2 meses seguidos, ¿sí? O sea, ya no podríamos continuar en la modalidad 40 si dejamos de pagar 2 meses seguidos. Por eso yo les decía que tienen mucho cuidado en la persona que decía ahorita que desde los 30 que ya no cotiza y que se puede adherir a la modalidad 40. Imagínense, si tiene 30 años para llegar a los 60 y que jamás pudiera volver a estar inscrita. No podría estar inscrita bajo ningún patrón en el régimen voluntario del Seguro Social porque ya eligió la modalidad 40.
Esta modalidad 40 normalmente la eligen las personas que llegan a la edad de los 60 años. ¿Por qué? Porque pasa como la persona de la pregunta que hicieron hace un rato, que lleva 1,152 semanas cotizadas, pero con un salario mínimo, ¿sí? Entonces ahí sí le conviene adherirse a esta modalidad porque va a incrementar la pensión, el importe de la pensión, no las semanas de cotización. Entonces volvemos a la chica de los 30 años, le conviene seguir cotizando en el régimen obligatorio. Y resumiendo, y vuelvo a decirles, a los socios o empleados, solamente yo los daría de alta con el tope, que son 25 UMAS, que es aproximadamente con 50,000 pesos, ¿sí? Los últimos 5 años, porque es lo que actualmente el instituto es como toma de base para darle su pensión, otorgarles el importe de su pensión. Entonces, ¿para qué voy a estar pagando sobre 50,000 años durante tantos años? Porque aparte, normalmente no tienen los servicios o no ocupan los servicios hospitalarios o todas las prestaciones que tiene el IMSS ni el Infonavit. Entonces, ahí sí estoy determinando una carga tributaria muy alta y no me conviene. Por eso vamos a esperarnos hasta los últimos 5 años en cualquier circunstancia, porque al final va a ser la base para que el IMSS les determine su pensión. Ahora, entonces, lo que le decía a la chica de los 30 años, no te conviene ahorita meterte a la modalidad 40, porque en cuanto dejes de pagar 2 meses seguidos, en automático estás fuera. Ya no tienes derecho a este esquema, ¿sí? Bueno, pertenecer al esquema no genera al trabajador derecho a los servicios médicos. Es otro punto, que los que se adhieren a este esquema es solo para cotizar semanas y para incrementar el importe de su pensión. No le genera los derechos de servicios médicos. Si ustedes quisieran este servicio, tendrían que contratarlo en otra modalidad, que pueden hacerlo, pero no entraría en esta modalidad 40. ¿Ok? Ahora, si el incremento del salario mínimo provoca que el sueldo elegido por el trabajador quede inferior al establecido de manera legal, el IMSS procederá a ajustar el monto para estar conforme a ley y que quede la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada no puede ser menor al salario mínimo. Otra opción para la inscripción inicial, lo podemos hacer, es presentar un escrito libre donde el interesado solicite la inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El documento debe ir firmado con huella digital y presentando en original y copia. O sea, nos tenemos que acercar a nuestra unidad de vigencia familiar, de medicina familiar, y ahí podemos hacer la solicitud en el caso de que nos queramos adherir a esta nueva modalidad 40. Asimismo, un documento que contenga el número de seguridad social en original. Nos van a pedir la identificación vigente en original y copia, el comprobante de domicilio en original y copias, y en caso de ser aceptado, un recibo de pago de la cuota obrero patronal. Ahora, ¿cómo nos afecta la modalidad 40 con la nueva iniciativa de reforma al sistema de pensiones? Vamos a suponer lo que les comentaba, que una persona se quiere pensionar con el máximo salario base de cotización, que es de 2,172 pesos diarios. Es por lo más que me puedo pensionar. Con el pago mensual de la modalidad 40, tendríamos que hacer un pago mensual de 6,652.40 pesos. Sin embargo, con la nueva reforma, el pago sería en un 18.795%. Sobre el salario base, o sea, sobre la misma cantidad, ahora nos costaría 12,655 pesos. Como ven, entonces sí protegen al trabajador, pero al trabajador de menores ingresos. Entonces, con este tema, pues terminamos el tema del día de hoy. Y bueno, pues darle las gracias. Espero que haya servido mucho este material y esta plática para ustedes.
y creo que les generó muchas dudas, pero si les generó dudas es porque ahora tienen información y conocimiento. Y anteriormente a esto, pues muchas veces lo pasamos desapercibido y es una cosa muy importante que tienen que ir viendo y planeando para su futuro cuando lleguen a la edad o lo que le llaman de la tercera edad. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Muchas gracias por la ponencia. De verdad que nos queda tarea para analizar, para evaluar y planificar qué es lo que más nos conviene para tener un retiro, bueno, honorable, digámoslo de esta manera, ¿no? Considerando todas las oportunidades que podamos nosotros tener en relación a las opciones que ya el Seguro Social pues manifiesta para llevar a cabo nuestra pensión. Les doy las gracias a todos por su participación el día de hoy. Les recuerdo que estaremos el próximo jueves con el tema de restricción y cancelación de sellos digitales. Va a ser el día jueves de 10 de la mañana a 12 del día. Muchísimas gracias a todos, gracias al capítulo Riviera Maya, gracias a Lina por invitarnos a ser parte de este proyecto y conjuntamente desde la Coordinación de Capacitación a nivel regional, que está a cargo de su servidora, Mari Carmen Cruz Lara, socia de la firma Asesoría y Consultoría Cruz y Lara, pues es posible desarrollar esto. Gracias a nuestra directora de tecnologías, Lili Mayagoya, que nos apoya con esta plataforma, a la licenciada Adriana Bravo, de DHB Diseño, siempre apoyándonos con la imagen y la proyección de nuestra información para que sea vista también en las redes a través de nuestro programa que hemos elaborado como parte conjunta con el capítulo metropolitano a nivel nacional para llevar a cabo esta jornada fiscal. Muchas gracias y que tengan un excelente día.